Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Javier Paso Servín. Vamos a efectuar la actividad de la materia de cálculo diferencial, que es el ensayo virtual de la unidad 1 de la materia de cálculo. Eh, en esto tendremos un contenido donde veremos las variables y las constantes, también la continuidad, funciones, límites y derivadas. Todo de lo que es de la materia de cálculo diferencial y lo que son las variables, donde dice que una variable es una cantidad a la que se le puede asignar durante el curso de un proceso de análisis un número ilimitado de valores. Las variables se designan por las últimas letras del alfabeto, como lo son W, X, Y y Z. Estas son cantidades que desconocemos. Como un ejemplo podría ser de esta ecuación, tenemos 4x. Entonces, como la x no conocemos su valor, la tenemos como una variable. Pues en este caso puede ser w, x, y o z. Cualquiera de esos le podemos denotar como una variable. De las constantes son las que conservan el mismo valor en todos los problemas. Normalmente son representados como números reales. En este caso yo se los pongo como 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y también podrían ser con las primeras letras del alfabeto, como A, B, C, a las cuales les podemos asignar un valor. También como en el ejemplo que les pongo aquí, tenemos el caso de pi. Pi también es considerado una constante. ¿Por qué? Pues porque sabemos el valor de pi, que lo tenemos como 3.1416, por lo cual también lo podemos considerar como una constante. Dentro de esta fórmula se tomaría como una constante. La misma ecuación donde tenemos la variable, también tenemos las constantes, menos 7 y 5. Esas son constantes porque es un valor que conocemos. Entonces, podemos decir que la variable es un número que no conocemos, no tenemos el dato como tal y puede ser dado con las últimas letras del alfabeto, ya sería W, X, Y, Z. Y las constantes son números reales y también pueden ser dadas por las primeras letras del alfabeto, a las cuales les podemos asignar un valor. Esto es en relación a las variables y a las constantes. Hablando de continuidad o las funciones de continuidad, se dice que una función es continua cuando en su gráfica no aparecen saltos o cuando el trazo de la gráfica no tiene huecos. Puede decirse que una función real es variable real es una continua en un intervalo cuando se puede dibujar sobre el papel a lo largo de dicho intervalo sin levantar el lápiz. La descripción matemática de esta idea intuitiva recurre al uso de la notación de límite. En esta imagen se puede notar una función continua, en donde la gráfica es continua, no tiene ningún un salto, ya dada la numeración o la fórmula que se esté dando. Y en este otro caso se ve que es una descontinua. ¿Y por qué? Porque se corta. Y como lo mencionaba en las palabras que les puse, el trazo tiene un hueco, dado también por las notaciones que se ponen. Esto es de algo de lo que es continuidad dentro de una gráfica. De las funciones, se dice que una función de f de x es continua en un punto A, si y solo si se verifican que las condiciones siguientes o si tiene las condiciones
que a continuación les ponemos. La función existe en A. Existe el límite de f de x cuando x tiende a en A. El valor de la función en el punto y en el límite en dicho punto son iguales. Cuando no se cumplen algunas de estas anteriores condiciones, se dice que la función es discontinua en el punto. Por otra parte, se considera que la función es continua en un intervalo de a, b, cuando es continua en todo punto de x, tal como que a es menor que x y x es menor que b. También se puede ver como una limitante. La limitante de f de x es igual a f de a, donde x es de a, ya sea de izquierda o derecha, siendo positivo o negativo. En esta imagen se denota una gráfica de x y de y, donde, como lo anterior decíamos, tenemos sin brincos ni nada la función denominada dentro de x y de y. Claro, se le denota un número y es como lo dice, cumpliendo las tres funciones o las tres condiciones, si no nos podría ser una función como tal. De los límites, se dice que en el estudio del cálculo, el conocimiento elemental de los límites es fundamental, por lo que es necesario explicarlo de una manera muy práctica para que sea comprensible y se entienda, vaya. Como un ejemplo, el límite de velocidad. Todos tal vez manejamos un vehículo y sabemos en qué vía existen ciertos límites y hay que respetarlos, ¿no? También entre el límite de dos naciones o el límite municipal, en donde sabemos que cruzamos de un estado al otro o de un país al otro, que es una limitación que también se nos da. Un límite de tensión, y etcétera, como muchos límites que podemos sugerir. Todo lo anterior nos hace comprender que un límite es un tipo de cota. Una cota es un punto de suministro, un punto que nos indica que en algunos casos puede que se alcance o se supere. En este ejemplo tenemos una función donde la descontinuidad se evita añadiendo a la función del punto 2,4. Es decir, tenemos 2 de 4, 2 de y, 4 de y, en donde nos hace hacer una recta y tenemos una limitante que es nuestro punto, nuestra cota. Esto es algo de lo que les puedo explicar de lo que son los límites y de las derivadas. Las derivadas expresan la variación de una magnitud en infinitas cantidades infinitesimales. Matemáticamente, la derivada es una función en un punto, es la pendiente de la recta tangente a dicha recta en dicho punto. Físicamente, mide la rapidez con que cambia una variable en respecto a otra. Por ejemplo, retomando los ejemplos anteriores, la derivada de la posición de un coche con respecto al tiempo es su velocidad. Si hay un coche en una autopista, su posición cambiará con el tiempo, porque se está desplazando, claro, con una determinada velocidad. Digamos que la posición tiene esta ecuación. La ecuación es x es igual a 3 de tiempo, donde x es la posición que varía con un tiempo de t. ¿Qué quiere decir esto? X es la posición del vehículo y a cierto tiempo tiene movilidad. En el origen t es igual a 0. Su posición será x es igual también a 0. Pero en un segundo después habrá recorrido 3 metros. Posteriormente, en 2 segundos más, serán 6 y sucesivamente en 3 segundos serán 9. La derivada de esta posición
con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces el coche va, como lo dice esta fórmula, velocidad es igual a derivada de x o a distancia de x y distancia de tiempo. La velocidad igual es a distancia entre distancia de tiempo, que sería 3 de tiempo es igual a 3 metros sobre segundo. Pues es algo breve, es algo de lo que les puedo explicar. Eh, Algo nuevamente rápido a marchas forzadas por falta de tiempo. La verdad de las cosas, por la misma falta de tiempo, esta explicación es, como lo dijo, breve, es algo práctica, porque tengo eh, un poco de dificultad con esta materia, me estoy tratando de aplicar, más sin embargo, sí tengo un poco de dificultades. Espero que lo poco que les compartí lo puedan entender eh, y comprendan la situación. De todas maneras, les mando saludos a todos, espero sus comentarios y estamos aquí por cualquier cosa y muchas gracias a todos. Buenas noches, saludos.